Les habla el doctor Oscar Garmendia Lezama, especialista en medicina interna. El día de hoy vamos a hablar sobre el principal factor de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial. He revisado las últimas guías de actualización publicadas por la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, así como también he revisado las principales guías sobre el abordaje de hipertensión arterial. La Organización Mundial de la Salud se refiere a la hipertensión arterial como un trastorno grave que incrementa de manera significativa el riesgo de sufrir cardiopatías, encefalopatías, nefropatías y otras enfermedades. A nivel mundial se estima 1.130.000 personas con hipertensión arterial. Los 2/3 de esta población son de países subdesarrollados. Para el 2015, uno de cada 4 hombres y uno de cada 5 mujeres tenían hipertensión arterial. Al menos uno de cada 5 personas eh, tenían un control de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una de las causas principales de muerte prematura a nivel mundial. Una de las metas mundiales para las enfermedades no transmisibles es reducir la prevalencia de la hipertensión arterial en un 25% para el 2025. Países como España, específicamente hablando en Barcelona, pues hablan sobre la prevalencia y estiman pues que ronda más del 70%. Afecta principalmente a pacientes con edades mayores de los 60 años. Sabemos pues que muchos de los pacientes son hipertensos pero no tienen un diagnóstico y bueno, los que ya han sido diagnosticados tienen un mal control. También sabemos que la hipertensión arterial es la primera causa de mortalidad a nivel mundial y la tercera causa de discapacidad. Podemos decir que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular. Este estudio, el estudio PURE, publicado en el 2012 por la Sociedad Europea de Cardiología, pues evaluó la prevalencia de la concienciación y el control de la hipertensión arterial a nivel mundial, pues. Se estudiaron países con poblaciones urbanas y rurales, al menos en 17 países de 5 continentes. Los resultados: prevalencia de hipertensión arterial en el 30% de los países subdesarrollados y pues en los países con más altos ingresos hasta un 50%, en promedio un 40%. Bueno, entonces estadísticamente sabemos que al menos en los países que se estudiaron, el 40% de esta población es hipertensa, el 30% tiene o tuvo cifras de presión arterial en rango de prehipertensión y solamente el 30% tiene una presión arterial óptima. Y pues es relevante, es significativo, importante, ¿no? Tratar de modificar el estilo de vida de estas personas, al menos de este 30% que son prehipertensos, para que no evolucionen a hipertensión arterial. Eh, bueno, el 17 de mayo es el Día Internacional de Hipertensión Arterial. Esta lámina fue tomada de la Fundación Interamericana del Corazón en la Argentina. Y bueno, lo que trato acá es mostrar la cantidad de sal que ingerimos. Pues como países centroamericanos y latinoamericanos, pues incluimos bastante en nuestra dieta el consumo de queso, el consumo de pan y el consumo de bebidas con alto contenido de sodio, las bebidas carbonatadas principalmente. Eh, Hablando un poco sobre la prevalencia en nuestra capital,
ya en Managua. En el 2003 se realizó un estudio, el estudio CANDI, el cual demostró la prevalencia tanto de diabetes, hipertensión arterial y de factores de riesgo cardiovascular. Entonces, en nuestra población capitalina, el 25% de la población es hipertensa. Bueno, estos son realmente datos estadísticos subestimados, puesto que se hizo en zonas, en zonas urbanas, ¿ya? Y pues no desconocemos cuál es la prevalencia en zonas rurales. Eh, Estadísticamente, dentro de nuestras enfermedades crónicas a nivel nacional, pues la hipertensión arterial ocupa el primer lugar. Como causas de muerte hasta el 2019, tenemos a la hipertensión arterial en el sexto puesto. A nivel los datos estadísticos del Seguro Social actualizados hasta el 2018, en cuanto a la atención, la captación de nuevos pacientes con enfermedades crónicas, al menos en 1.605 trabajadores, pues demostró que el 73% eran hipertensos y hasta un 27% diabéticos. Bueno, esto no deja de ser importante hablar sobre los beneficios de la reducción de la presión arterial publicados por el séptimo reporte en el 2003, en donde podemos observar pues que el control, ¿no?, de la presión arterial, reducir la presión arterial, nos va a reducir hasta en un 40% el riesgo de una enfermedad cerebrovascular, un stroke, un 25% de infarto del miocardio y hasta un 50% la insuficiencia cardíaca. Pues hablando un poquito de fisiología de manera rápida, recordemos pues que la presión arterial depende del gasto cardíaco, que el gasto cardíaco depende del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces completamos pues que la presión arterial va a depender del gasto cardíaco y de la resistencia vasculares. Esta lámina tomada del ENAR, pues un poquito más amplia, un poquito más a profundidad en cuanto pues al gasto cardíaco, pues hablando sobre el volumen sistólico, va a depender de la precarga, la poscarga y la contractibilidad miocárdica. A su vez, pues la resistencia vascular periférica va a depender del tono del músculo liso arterioral, de la regulación metabólica, de la actividad de los nervios simpáticos y de los vasoreceptores. ¿Cuál debe ser el abordaje para hipertensión arterial? Bueno, primero definir si el paciente es hipertenso, clasificarlo por cifras. Si es posible o necesario, evaluar otras medidas de hipertensión arterial, la historia de hipertensión, investigar sobre factores de riesgo cardiovascular, investigar sobre enfermedades asociadas, evaluar órganos afectados, buscar datos de hipertensión arterial secundaria, la realización de los exámenes de rutina para el paciente con hipertensión arterial y pues individualizar el tratamiento. Actualmente, la definición de hipertensión arterial dada por la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial la define como o diagnostica hipertensión arterial como un incremento de la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, con una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que lo ideal es que se requieran de 2 a 3 visitas al consultorio a intervalos de 1 a 4 semanas para confirmar
el diagnóstico de hipertensión arterial. No obstante, con una sola visita, encontrando cifras de presión arterial mayor o igual a 180 sobre 110 milímetros de mercurio, pues podemos realizar diagnóstico. Importante también que esto es tomado como una evidencia de enfermedad cardiovascular, esta cifra de presión arterial. Bueno, y ya que hablamos de hipertensión arterial, pues tocar un poquito así rápido la crisis hipertensiva. Recientemente se publicó en las guías New England el 7 de noviembre del 2019 sobre la crisis hipertensiva. Recordemos pues que principalmente interesa ya la emergencia hipertensiva, ¿no? El daño a órgano diana. Bueno, en cuanto a hablar de crisis hipertensiva, pues los valores de la presión arterial deben ser mayores de 180 de presión sistólica, con una presión arterial diastólica entre 110 y 120 milímetros de mercurio. Obviamente, pues que luego debemos de valorar, ¿no? A través de a través del resto del examen físico, ¿no? Si hay alteración del sensorio, ya si hay otras condiciones, el edema agudo de pulmón, el evento cerebrovascular, ya y bueno, a través de exámenes complementarios como la falla renal aguda, pues que no hablen si hay afectación a órgano diana. Ya. Entonces, bueno, en base a lo que realizamos en nuestro examen físico y nuestros exámenes complementarios, determinaremos entonces si estamos ante una emergencia o ante una urgencia. Ya, entonces, bueno, si estamos ante una emergencia, entonces, obviamente que nuestra meta va a ser iniciar un tratamiento antihipertensivo vía endovenoso y bueno, tratar de acuerdo al órgano diana que tengamos afectado, descender la presión arterial ya en la primera hora y luego pues tratarla de controlar en un intervalo de tiempo entre 6 y 12 horas. No obstante, pues en el caso de la urgencia hipertensiva, pues sabemos que podemos controlar la presión arterial en 1 o 7 días en caso de que no sea urgencia, y pues en el caso de la urgencia pues también podemos hacer control de la presión arterial en 1 a 7 días. Esta lámina tomada del octavo reporte de hipertensión arterial pues trata de establecer algunas diferencias significativas en cuanto a la urgencia y la emergencia. Sin embargo, pues difiere un poco en cuanto al tratamiento, ya que esto va a depender pues en cuanto a la emergencia que nosotros tengamos, en dependencia al órgano diana que tengamos afectado. Obviamente, pues que sabemos que una emergencia en su manejo va a ser hospitalario. Y pues una vez que hemos determinado que es una urgencia, pues podemos manejarlo de forma ambulatoria, un seguimiento ya a través de la consulta para chequear nuevamente, ¿no?, las cifras de presión arterial. Una de las definiciones también importantes acerca de la hipertensión arterial nocturna, bueno, definida por
por el Colegio Americano de Cardiología y la Sociedad Americana de Hipertensión Arterial en el 2017, pues habla de cifras de presión arterial mayores de 110 sobre 65. Bueno, esta lámina es importante conocer acerca de los perfiles circadianos de hipertensión arterial, del DIPER, ¿ya? Y antes de hablar del DIPER, no DIPER, del RISER y del DIPER extremo, debemos de definir la profundidad. La profundidad se define como el descenso porcentual de la media de la presión arterial durante el periodo de reposo, presión arterial nocturna, en relación con la media de la presión arterial durante el periodo de actividad o la presión arterial diurna. Entonces se define DIPER, el perfil DIPER, como la profundidad de la presión arterial que oscila entre un 10 a un 20%, es decir, lo fisiológico que esperamos ya que descienda la presión arterial durante la noche. El no DIPER, entonces, la profundidad de la presión arterial es menos del 10%. Y el RISER es, pues, la profundidad de la presión arterial es negativa. Ya, la presión nocturna supera la presión diurna. Y el DIPER extremo o hiperdíper, pues la profundidad de la presión arterial es mayor del 20%. Uno de los aspectos importantes también definir es la presión de pulso, que no es más que la resta o la diferenciación entre la presión sistólica menos la presión diastólica. Es un principio, bueno, su utilidad es un marcador de arteriosclerosis por encima de valores como límite de 50 a 55. En cuanto a la fisiopatología de la hipertensión arterial, pues tenemos diferentes factores de riesgo, como la ingesta de sodio excesiva, algunas alteraciones genéticas, el estrés, ya la obesidad y factores derivados del endotelio. Todo esto, pues, obviamente conlleva alteraciones como la activación de la aldosterona, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y obviamente pues eso conllevará a una retención de agua y sal, por ende también pues aumento del volumen de fluido, eso conlleva también al aumento de la precarga. También pues hay activación de otros mecanismos como activación del sistema nervioso simpático, ¿ya? También algunas alteraciones de la membrana celular, algunos factores de riesgo como decíamos la obesidad que conlleve a hiperinsulinemia y esto pues cambios a nivel estructural como la hipertrofia, ¿ya? La hipertrofia del músculo miocárdico. Y bueno, esto en fin es obvio que nos va a conllevar a un incremento del gasto cardíaco y a un aumento de la resistencia periférica. Entonces a la final pues vamos a tener elevación de las cifras de presión arterial. Tipos de hipertensión arterial. Bueno, los tipos de hipertensión arterial, sabemos que más del 90% de la hipertensión arterial es primaria, esencial o idiopática, ya que no hay una causa definida, pero que sí se asocia a factores de riesgo, a múltiples factores de riesgo. En cambio, la hipertensión arterial secundaria pues ronda el 5% de la hipertensión arterial y aquí las principales causas pues son las renovasculares y las causas endocrinas. Actualmente
Según la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, clasifica la presión arterial en base a las siguientes cifras. Ya es normal si tenemos una presión arterial sistólica menor de 130 con una diastólica menor de 85. Presión arterial alta cuando las cifras de la presión arterial sistólica están entre 130 y 139 con una diastólica entre 85 y 89, grado 1, con presiones arteriales sistólicas en 140 a 159 con una diastólica entre 90 y 99, y grado 2 con una sistólica mayor o igual a 160 y una diastólica mayor o igual a 100. Los criterios de hipertensión arterial basados en la medición de la presión arterial en el consultorio ambulatorio y en el hogar. Bueno, en la oficina, pues el punto de corte va a ser una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 con una diastólica mayor o igual a 90. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial podemos realizarlo a través del holter de presión en 24 horas. Va a ser mayor o igual a 130 de presión arterial sistólica con una diastólica mayor o igual a 80. Por el día, ya al levantarse, mayor o igual a 135 o mayor o igual a 85. Por la noche, al dormir, mayor o igual a 120 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica con una diastólica mayor o igual a 70 milímetros de mercurio. Y el monitoreo manual de la presión arterial mayor o igual a 135 sobre una presión arterial diastólica mayor o igual a 85. Importante siempre sobre las recomendaciones para la medición de la presión arterial en el consultorio. Bueno, sabemos que el paciente pues debe tener un reposo entre 5 a 10 minutos, una posición adecuada de la espalda con un soporte. Sabemos que también pues no debe de haber ingerido o al menos haber respetado 30 minutos si es que tomó café o si haya realizado ejercicio. Bueno, decíamos que debe estar relajado entre 3 a 5 minutos. Y bueno, importante sí la colocación, ¿no? del brazalete para la toma de la presión arterial. El brazo tiene que estar a la altura del pecho. Y otro de los aspectos que debemos de tomar en cuenta es en cuanto al tamaño del brazalete, puesto que el tamaño del brazalete puede diferir en cuanto a la presión arterial. O sea, si es una talla menos, puede incrementar la presión arterial o viceversa, pues con una talla mayor al diámetro del brazalete. Pues normalmente la circunferencia, de acuerdo a la circunferencia, pues del brazo en los adultos, pues se debe considerar un brazalete entre 27 y 34 centímetros. Es obvio que pues sabemos que muchas veces los pacientes que nos llegan a la consulta, dado el estrés, pueden incrementar las cifras de presión arterial, y a esto pues conocemos como hipertensión arterial de bata blanca. También van a existir situaciones en donde vamos a querer demostrar si realmente estos pacientes son pacientes con perfiles no DIPER, hablando pues con respecto a hipertensión arterial nocturna.
Entonces, para eso, pues, podemos contar con el mapa. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Pues, eh, puede identificar, como decíamos, hipertensión arterial de bata blanca o la hipertensión enmascarada. Hay mayor potencia pronóstica. Lo de las mediciones nocturnas, importante. Las mediciones en situaciones cotidianas, los fenotipos de la presión arterial, pronóstico adicional. Y bueno, nos va a dar información importante sobre la variabilidad de la presión arterial. Y esto es importante también porque vamos a ver nosotros dónde podemos hacer ajuste en cuanto a la dosis del tratamiento antihipertensivo. Obviamente que dentro de las desventajas, pues el costo no. Pero bueno, yo creo que eso no debe ser una limitante para hacer un correcto diagnóstico y correcto diagnóstico y una adecuada evolución, pues seguimiento de la cifra de presión arterial. En cambio, pues el monitoreo manual de la presión arterial, pues si bien es cierto, también puede identificar hipertensión arterial de bata blanca o hipertensión arterial enmascarada. Obviamente que es más económico y más amplio, eh, hay más amplia disponibilidad. No obstante, pues yo considero de que quien lo realice debe estar capacitado, ¿no? De poder identificar los ruidos de Korokov y al menos pues que se debe de realizar en al menos dos tomas, ¿no? Por la mañana y por la tarde. Pues puede ser que si se realiza a domicilio, pues el nivel de estrés no sea tanto para el paciente. Eh, bueno, el problema es que la desventaja es que solo puede medir la presión arterial cuando el paciente está estático. O sea, no podemos hacer un control de la presión arterial cuando esté realizando alguna actividad cotidiana, por ejemplo. Está sujeto a errores, ¿ya? Decíamos de la preparación del que toma la presión arterial y pues es obvio que no vamos a tener un registro fidedigno para poder hablar de presión arterial, hipertensión arterial nocturna. Bueno, la exploración física es importante, siempre realizar el examen físico cefalocaudal, claro, dado los factores de riesgo también y buscando siempre alteraciones que puedan estar en relación a hipertensión arterial secundaria. Eh, Sabemos que existen sustancias, medicamentos que pueden aumentar las cifras de presión arterial. Por eso, pues las recomendaciones en cuanto a la ingesta de alcohol es limitado. Eh, Se habla pues de que es permisible al menos para el varón, dos copitas de vino tinto diario y pues para las mujeres al menos una copita de vino tinto diario, pues esto está visto que reduce la cifra de presión arterial. Bueno, sabemos que diferentes fármacos, las anfetaminas, por ejemplo, por mencionar algo, los antidepresivos, también los antipsicóticos, pues tienen efectos negativos, ¿no? Sobre la elevación de las cifras de presión arterial. Eh, También, pues, eh, toca mencionar sobre la ingesta de cafeína. ¿Cuál es lo permisible? Realmente pues que las guías, la AJA y el Colegio Americano publicaron pues en el 2017
ya información acerca del uso de la cafeína. Pues ellos recomiendan que se limite, ¿no?, a la ingesta menor de 300 miligramos sobre decilitro. Eh, ¿Qué se recomienda? Pues obviamente el consumo de café orgánico y pues al menos 300 miligramos equivaldría a una taza de café. Generalmente ronda entre los 100 y los 250 miligramos de cafeína. Bueno, también sabemos pues de que podría estar en relación el uso de los descongestionantes, la fenilefedrina y la pseudoefedrina, pues con incremento de las cifras de presión arterial. Ya no es tan avalado el uso de estos suplementos naturales. Ya no hay evidencia que este, justifique ya este tipo el uso de este tipo de, de producto. O sea, no se debe no se deben de usar. Bueno, los inmunosupresores también podrían tener un efecto negativo, incrementando pues las cifras de presión arterial. Obviamente los anticonceptivos orales y pues también ya sabemos lo AINE. ¿Qué nos recomiendan las guías? Pues ¿qué analgésicos podemos utilizar? Bueno, el acetaminofén, el tramadol y bueno, algunos AINES tópicos. Esto pues en dependencia, ¿verdad? Siempre de la indicación, ¿no? Y valorando el riesgo-beneficio. Bueno, ahí obviamente algunas otras sustancias, algunas drogas también ya sabemos, pues se desaconseja la continuación de estas y pues obviamente el corticoide. Sin embargo, pues los corticoides sistémicos, bueno, aquí sabemos que los corticoides pues tienen la mayoría de estos. La verdad que uno de los que menos tiene es la dexametasona en cuanto a la actividad mineralocorticoides. Pues la prednisona, la metilprednisolona, la hidrocortisona, ¿no? Tienen una mayor actividad mineralocorticoide y pues esto conlleva, ¿no?, a la liberación de aldosterona y por ende pues a la retención de agua y sal y esto pues incrementa significativamente los niveles de presión arterial. O factores de riesgo cardiovasculares, sobre todo los factores de riesgo mayores, ya aquí obviamente la hipertensión arterial, el tabaquismo, no solamente la obesidad, sino el sobrepeso, un índice de masa corporal mayor de 25, el sedentarismo, los trastornos eh, del perfil lipídico, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, ya la diabetes, ya por la inflamación endotelial generalizada, eh, el daño, detectar el daño de forma temprana, como es la microalbuminuria. Pues hoy en día, pues la edad ha cambiado un poco como factor de riesgo, mayor de 45 en varones y mayor de 55 en mujeres. Obviamente que pues sabemos las afectaciones que hay en los diferentes órganos diana, pues principalmente el corazón, que es el que se ve más afectado, ¿no? Con la elevación de las cifras de presión arterial, el remodelamiento cardíaco, hablando pues de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, eh, la evolución a angina, a los síndromes coronarios, ya. Y bueno, eh, importante siempre estratificar
¿no? El riesgo cardiovascular. Ya sabemos pues de que el riesgo cardiovascular puede ser bajo, puede ser moderado, puede ser alto y puede ser muy alto. Obviamente que es muy alto pues cuando ya ha tenido un evento, ya sea un evento cerebrovascular o obviamente pues un infarto agudo del miocardio. Eso en cuanto al muy alto, el riesgo alto, pues son pacientes con factores de riesgo, ya como la hipercolesterolemia, incluso, bueno, aquí el principal factor de riesgo, la diabetes, los pacientes con enfermedad renal crónica, con tasas de filtración ya entre 30 y 59, el riesgo moderado, pues, hipertensión arterial grado 2, ¿ya? O es mayor de dos factores de riesgo que no incluyen los antes mencionados en cuanto al riesgo alto y riesgo muy alto. Y bueno, el riesgo bajo pues de cero a un factor de riesgo que no incluye pues los antes descritos. Bueno, esto es una clasificación simplificada del riesgo de hipertensión arterial según factores de riesgos adicionales, el daño de órgano mediado, perdón, por hipertensión arterial. De hecho, que lo que se trata de mostrar en esta lámina es que, bueno, a mayores factores de riesgo, o sea, el control de las cifras de presión arterial debe ser más óptimo. Ya, de hecho, pues de que esto pues se debe de individualizar de acuerdo a las comorbilidades del paciente y también de acuerdo a la edad del mismo. No mencionar pues que dentro de las causas secundarias, pues eh, la que tiene una mayor prevalencia, pues el- encontramos acá el hiperaldosteronismo primario y la apnea obstructiva del sueño. No obstante, vemos que también son estas dos entidades las que tienen una mayor prevalencia para hipertensión resistente. Existen características que nos van a hacer sospechar de hipertensión arterial secundaria. Pacientes relativamente jóvenes con hipertensión arterial menores de 40, con cifras pues, de hipertensión en un grado 2. Obviamente pues en edades tempranas también. eh, También pues bueno, que lo tengamos al menos con 3 fármacos, hablando pues de ya diagnosticando pues la hipertensión arterial secundaria, no un IECA, un ARA2 o un calcio antagonista y el uso pues de un diurético tiacídico. Obviamente pues ya un compromiso de órgano diana extenso, ya también pues obvio que tengamos causas endocrinas, una afectación ya a nivel renal cuya evolución sea crónica, también las características clínicas de apnea obstructiva del sueño y bueno pues que también pues tengamos síntomas compatibles con el feocromocitoma o los antecedentes familiares del feocromocitoma. Exámenes complementarios que debemos de realizar, pues de rutina, la hemoglobina, la glucosa plasmática y la hemoglobina glucosilada para screening de diabetes. Decíamos que es uno de los principales factores de riesgo. Así también el perfil lipídico, ya que debe incluir también triglicéridos, el potasio y sodio, esto pues pensando en las alteraciones electrolíticas que pueden causarnos la hipertensión arterial secundaria, principalmente el hiperaldosteronismo primario.
¿ya? Eh, bueno, el ácido úrico importante hoy en día para poder hablar de estrés oxidativo es relevante que indiquemos ácido úrico para valorar pues esta condición clínica. La creatinina muy importante, sabemos que uno de los principales órganos dianas que se ve aumentado, eh, que se ve afectado, perdón, por la elevación de las cifras de presión arterial, pues es el riñón. Obviamente, pues que también es importante valorarnos la función hepática de nuestros pacientes que vamos a iniciar a tratar ya con esto, con los antihipertensivos. Y bueno, también es importante valorar pues la presencia de alteraciones a nivel del examen de orina, eh, por ejemplo la proteinuria, ya que es significativo para hablar pues de un daño a nivel renal. Así también como el cociente de albúmina, creatinina, importante también la realización de un electrocardiograma que nos permita valorar frecuencia cardíaca. Hoy en día sabemos que la frecuencia cardíaca por encima de los 80 latidos por minuto es considerada como un factor de riesgo cardiovascular, al menos en personas adultas. Y también es importante pues que podamos determinar si ya existen cambios en cuanto al remodelamiento cardíaco, podamos evidenciar la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Situaciones especiales que debemos definir, por ejemplo, la hipertensión arterial maligna, que es elevación severa de la presión arterial. Vamos a tener cifras de presión arteriales mayores a los 200 miligramos sobre decilitro de presión arterial sistólica con una diastólica mayor eh, o igual a 120 milímetros de mercurio, que está asociada a retinopatía bilateral avanzada. No importante la realización, entonces decíamos al principio del examen físico de todo paciente hipertenso, el fondo de ojo, valorar la presencia de microhemorragias, las manchas algodonosas o pues el presencia de papiledema. Importante también definir encefalopatía hipertensiva. Bueno, sabemos que bueno, se va a asociar a la elevación de las cifras de presión arterial que concomitan pues, con la alteración del sensorio. Aquí podemos encontrar un paciente letárgico, podemos encontrar un paciente que esté convulsionando, ceguera cortical y bueno, en algunas ocasiones un estado de coma en ausencia pues de otra condición clínica que hayamos descartado hipoglicemia, que hayamos descartado trastornos electrolíticos, por ejemplo la hiponatremia severa o moderadamente sintomática, por mencionar algo. Importante también la definición de microangiopatía trombótica hipertensiva. Entonces, acá vamos a tener elevación severa de la presión arterial asociada con hemólisis y trombocitopenia en ausencia de otras causas y que va a mejorar obviamente una vez que instauremos nuestra terapia farmacológica y logremos reducir la presión arterial. Como decíamos, pues en cuanto a la definición de hipertensión arterial resistente, bueno, aquí ya hemos nosotros utilizado la dosis óptima de la terapia farmacológica, incluyendo ya sea un IECA, un ARA2, un bloqueador de los canales de calcio o un diurético tiacídico, y no hemos logrado nuestra meta, que es pues reducir la presión arterial menor de 140 sobre 90 milímetros
de mercurio. Bueno, de hecho que esto pues no es una camisa de fuerza porque recordemos que sobre todo en los pacientes mayores de 80 años, pues los umbrales de cifra de presión arterial que deben mantener ellos no es menor de 140/90, puesto que esto se asoció a déficit cognitivo. Entonces hoy en día podemos hablar que los umbrales de presión arterial óptimos para este tipo de pacientes ya pueden rondar entre 150/90, y quienes hablan pues hasta presiones arteriales sistólicas de 160. Y bueno, pues obviamente que esto pues de preferencia en cuanto a la definición de hipertensión arterial resistente, pues lo hayamos determinado a través del Holter de presión arterial, o pues en, en otros, en otros casos pues a través del monitoreo manual de la presión arterial. Y bueno, también que hayamos, tener en cuenta que hayamos descartado, ¿no?, las causas de hipertensión arterial pseudo resistente. Esto pues implica, ¿no?, la falta de adherencia al tratamiento antihipertensivo por parte del paciente, y pues obviamente que hayamos descartado hipertensión arterial secundaria, puesto sabemos que el comportamiento de la hipertensión arterial secundaria, bueno, es similar a la hipertensión arterial resistente. Esta lámina es muy importante porque decíamos que en principio en el contexto de una emergencia hipertensiva nosotros vamos a tener metas que debemos de cumplir, ¿no? Por ejemplo, en la hipertensión arterial maligna ya debemos de reducir la presión arterial en cuestión de horas entre un 20 a un 25%. Pues las líneas de tratamiento, en la primera línea aquí tenemos la betalol, el nicardipino, alternativas. Bueno, en nuestro medio, en nuestro país no encontramos las alternativas, ya como el nitroprusiatum, el urapidil. Ya bueno, hablando en cuanto a la encefalopatía hipertensiva, debemos de reducir de un 20 a un 25% de forma inmediata de nuestra presión arterial media. Bueno, debemos de individualizar el paciente. Recordemos que existen contraindicaciones también para el uso de los beta bloqueantes, ya sobre todo aquellos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con fenotipo bronquítico, ya en donde está contraindicado, o si tenemos pacientes que cursen con frecuencias cardíacas menores de 60, la bradicardia, incluso pues el antecedente, ¿no?, de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, pues entonces sería pues una contraindicación, ¿no?, para la utilización. Eso pues lo debemos de valorar en el momento. Importante pues saber que en cuanto al evento cerebrovascular isquémico, si tenemos nosotros presiones arteriales sistólicas mayores de 220 con presiones arteriales diastólicas mayores de 120, pues en la primera hora debemos de reducir el 15% de la presión arterial media. No obstante, si es que este paciente se encuentra dentro de la ventana terapéutica para trombolisis, ya hemos reúne criterios de inclusión para su realización. Entonces nosotros debemos de reducir el 15% de la presión arterial media si las cifras son una presión arterial sistólica mayor de 185 con una diastólica mayor de 110.
Por su parte, en el cuadro evento cerebrovascular hemorrágico, la presión arterial sistólica debe de reducirse si es mayor de 180 de forma inmediata, y debemos pues de um, buscar cifras menores, ¿no? al 180, incluso hasta 130. O en el caso del el evento coronario, ya pues la meta sería reducir la presión arterial sistólica menor a de 140 milímetros de mercurio. Obviamente pues que acá el tratamiento de elección de primera línea es la nitroglicerina. En el caso de edema agudo de pulmón cardiogénico, pues la meta de la presión, de la reducción de la presión arterial sistólica de forma inmediata debe ser menos de 140 milímetros de mercurio. Aquí las principales líneas de tratamiento: el nitroprusiato, la nitroglicerina, y pues obviamente asociarlo, ¿no? Con el tratamiento con el diurético. Esto es importante puesto que muchas veces cometemos ese error, ¿no? De utilizar el labetalol ya en un paciente con un edema agudo de pulmón. Recordemos pues que el edema agudo de pulmón cardiogénico pues es una clase funcional de insuficiencia cardíaca tipo 3, en donde pues sabemos que los beta bloqueantes que están aprobados son los beta bloqueantes cardioselectivo, y en orden de uso, ya como primera opción sería al nebivolol, seguido de bisoprolol, metoprolol, y pues menos usado ya el carvedilol, puesto que no tiene una selectividad propiamente cardioselectiva. Situaciones también como la eclampsia y la preeclampsia, ya pues acá pues nuestra meta de forma inmediata va a ser un descenso de la presión arterial sistólica menor de 160 con una diastólica menor de 105. Pues sabemos que acá pues las líneas de la primera línea pues, de tratamiento es la betalol, el nicardipino y pues el sulfato de magnesio. En cuanto al tratamiento, pues es importante saber que existe la terapia no farmacológica y la terapia farmacológica. Entonces, dentro de las intervenciones para la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial, eh, tenemos pues no, la reducción del peso es importante. La reducción del peso pues menor de 1 kilo en base al peso eh, basal, pues nos podría conllevar a una reducción ya de la presión arterial menos de 5 milímetros de mercurio. Ya el uso de una dieta estilo tipo DASH, que es una dieta rica en frutas, en vegetales, en granos, ya pues podría contribuir a una reducción ya para el paciente hipertenso menor de 11 milímetros de mercurio, ¿no? También pues bueno, a la derecha tenemos pues la contribución, ¿no? Para el normotenso.
Pero bueno, obvio que nos interesa para el paciente hipertenso, pero también decíamos que como recomendaciones preventivas también van a ser útiles para evitar pues la evolución a hipertensión arterial. Obviamente, pues que la reducción de la ingesta de sal, pues la meta es menos de 1500 miligramos sobre decilitro. Ya esto contribuiría a una reducción para el que es hipertenso, menos de 5 a 6 milímetros de mercurio. Ya pues una dieta eh, balanceada, con requerimientos de potasio entre 3500 a 5000 miligramos sobre decilitro, pues tendría un beneficio en la reducción de las cifras de presión arterial para el hipertenso, menores de 4 a 5 milímetros. El ejercicio, obviamente, sobre todo el aeróbico, pues en menos de 5 a 8 milímetros de mercurio. Es decir, bueno, que realizar actividad física ronda entre menos 8 milímetros de mercurio, incluso hasta menos 4 milímetros de mercurio. Y bueno, las recomendaciones que decíamos, sobre todo en cuanto a la ingesta de licor, pues que se recomienda, ¿no? El uso de vino tinto. eh, para el hombre al menos 2 copas diarias y no exceder más de eso. Y para las mujeres pues al menos una diaria. Esto pues conllevaría un beneficio de la reducción para el paciente que es hipertenso, menos de 4 milímetros de mercurio. Eh, bueno, la Sociedad Europea publicaba en el 2013 algunas contraindicaciones absolutas y probables para el uso de los pilares de tratamiento de hipertensión arterial. Bueno, contraindicación absoluta para el uso de los tiacídicos, sobre todo en la gota, probables, ¿sí? En cuanto al síndrome metabólico, recordemos que los beta bloqueantes y los diuréticos, pues, están relacionados, ¿no? Con la diabetes de nueva aparición y también a trastornos metabólicos, sobre todo incrementando, pues, los niveles de colesterol, ya, de colesterol sérico. Entonces tienen un mal perfil, lipídico y pues, un mal perfil, glucémico. Obviamente pues que están contraindicadas en el embarazo, sobre todo, ¿verdad? Siempre haciendo hincapié en el primer trimestre del embarazo por malformaciones congénitas. Eh, Algunas otras, pues la hiperpotasemia, hipopotasemia también podrían ser una de las contraindicaciones para su utilización. Y bueno, hablando ya un poquito de los beta bloqueantes, ya decíamos pues sobre todo los no cardioselectivos en cuanto a los pacientes con asma, el bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, también los pacientes con bradicardia, ¿no? También en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con fenotipo bronquítico. Los bloqueadores de los canales de calcio, pues en las taquiarritmias, sobre todo la nifedipina, cuando nos referimos también al que tiene como efecto secundario la taquicardia refleja. Recordemos también que muchos de ellos van a estar contraindicados en el manejo de insuficiencia cardíaca. Los únicos calcioantagonistas que están aprobados, y esto publicado por la Sociedad Europea de Cardiología en la guía de actualización del 2016, ya hablaban pues de que los únicos dos calcioantagonistas que podemos utilizar en insuficiencia cardíaca son lanlodipino
y, y el fenlodipino. Obviamente que muchas veces usamos ¿no? la nifedipina, puesto que tiene una mayor potencia antihipertensiva, no obstante, pues es un inotrópico negativo. Ok, bueno, ya sabemos pues que los no dihidropiridínicos, por ejemplo, el verapamilo y el diltiazem, pues es obvio que en los bloqueos auriculoventriculares y disfunción grave del ventrículo izquierdo, pues contraindica también la fracción de eyección reducida para su utilización y pues también la insuficiencia cardíaca, pues obviamente hablando pues de estas condiciones no pueden ser utilizados como parte del control de la presión arterial. Los IECAS, por su parte, pues obviamente en el embarazo, en el edema angioneurótico, en los estados de hiperpotasemia, también obvio, en la estenosis de la arteria renal. Eh, en cuanto a los antagonistas de los receptores de angiotensina, ya pues prácticamente son las mismas contraindicaciones que los IECAS. Por parte de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, espironolactona, esplerone, tomar en cuenta que no se pueden utilizar con tasas de filtración menores de 30, pues conllevaría a un incremento de la eh, de la elevación de los niveles de potasio, hipercalemia. Obviamente que para diferentes condiciones clínicas vamos a tener una opción terapéutica y eso es muy importante. Pues en la mayoría de los casos el pilar de tratamiento inicial fundamental es un IECA o un ARA2. Obviamente está demostrado los beneficios adicionales, ¿no? que tiene este tipo de tratamiento. Obvio que decíamos pues que existen contraindicaciones que limitan su uso. Y ahí pues bueno, mencionar aquí dentro de todas estas condiciones algo que me llama mucho la atención y es por ejemplo la raza negra, ya que estos se benefician más de diuréticos, hablando de los diuréticos tiacídicos y de los bloqueadores de los canales de calcio. Se realizó recientemente un estudio comparativo eh, que por qué, bueno, que explica ya por qué demostró en este estudio por qué los pacientes de raza negra pues se benefician más de los diuréticos tiacídicos. Bueno, ¿qué sucedió? Pues que se vio que los pacientes de raza negra tienen una mayor reabsorción del sodio, prácticamente el doble de la raza blanca, es decir, son salados. Entonces, en ese sentido, pues el beneficio adicional de utilizar diuréticos diacídicos en, en estos pacientes. ¿Cuáles pueden ser las posibles combinaciones de fármacos antihipertensivos? Pues el verde continuo, la línea verde continua es el preferido. Ahí tenemos entonces la asociación de un ARA2 con un calcio antagonista o un IECA con un ARA2. Obviamente ya sabemos, pues, no podemos combinar un IECA con un ARA2, puesto tienen el mismo efecto terapéutico. El verde discontinuo, pues, útil, pero con algunas limitaciones. Estoy hablando entonces sobre la utilización de un diurético tiacídico con un beta bloqueante, puesto que como decíamos en principio pues ya tienen ambos pues van a la unión, la utilización de ambos van a incrementar los efectos secundarios. Recordemos que decíamos que tienen un mal perfil lipídico y un mal perfil
glucémico. En ese sentido, pues, poco recomendamos la utilización. La negra discontinua, posible, pero menor evidencia. Ya, por ejemplo, la asociación de un IECA o un arado con un beta bloqueante. Y bueno, la roja continua, que no se recomienda, que bueno, es lo que decíamos, no la asociación de un IECA con un ARA2, puesto tienen el mismo efecto terapéutico. Ok, bueno, ¿cuál es? Van a ser, ¿cómo vamos a iniciar a tratar? No, lo que se prefiere es la asociación de terapia doble, terapia dual, ya a dosis baja. De preferencia, pues se está hablando hoy en día de la utilización de un ARA2, pues puede ser un IECA más un bloqueador de los canales de calcio. Un segundo paso sería pues o no, incrementar la dosis del tratamiento de la terapia dual. Y pues un tercer paso, si es que no hemos logrado controlar las cifras de presión arterial, pues agregar un diurético tiacídico. Obviamente que si ya estamos utilizando 3 fármacos antihipertensivos y no hemos logrado controlar las cifras de presión arterial, entonces, bueno, estamos hablando de hipertensión arterial resistente, y pues aquí la opción terapéutica sería sumar espironolactona. No obstante, debemos de valorar si pues el paciente no tiene contraindicaciones, como decíamos, la alteración del potasio, la hipercalemia o la tasa de filtración menor de 30. Pues esto también no es una camisa de fuerza. Sabemos que debemos de optimizar perdón, debemos de individualizar cada uno de nuestros pacientes, puesto que existen diferentes escenarios que recomiendan la guía para el manejo de hipertensión arterial en el paciente mayor de 80 años, pues que se maneje con un solo antihipertensivo. Obvio, esto siempre y cuando pues hayamos podido alcanzar el umbral de presión arterial óptimo para este paciente. Um, bueno, prácticamente es lo que tenía que decir de esta lámina. Ok, y bueno, acá dejo, ¿no? la guía, perdón, de la Sociedad Europea en el 2018, pues resume los umbrales de cifras de presión arterial, al menos en la consulta, de acuerdo a los grupos etarios. Como ven ustedes ahí, pues que el que nos llama la atención es la, ah, el grupo etario mayor de 80 años, que difiere en relación a los otros grupos etarios, en donde pues la meta este de, para, para estos pacientes con las diferentes comorbilidades es una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 con una diastólica mayor o igual a 90. Recordemos que anteriormente pues hablábamos pues como presiones arteriales óptimas menores o iguales a 130/80. Bueno, hoy en día hay diferentes estudios, sobre todo en este tipo de población, de grupo etario mayor de los 80 años, en donde pues llevar a metas como la antes descrita, 130/80, pues se asoció a un mayor riesgo de trastornos cognitivos. Bueno, prácticamente esta ha sido mi ponencia acerca de hipertensión arterial. Sé que
pues hay mucho más de qué hablar de hipertensión arterial, pero bueno, espero de que sea de utilidad, de ayuda para ustedes. Bueno, muchas gracias por la atención. Esperamos poder continuar contribuyendo a la formación académica, que es muy importante.